Hoy conocemos a un hombre que su afición por las norias es particular. Él investigó la historia de Aberrán, dando a la luz su historia y su interés en su conservación, para que cualquier visitante quede prendado de su belleza y conozca parte de nuestra historia. Vamos a entrevistar a don Juan José Martínez Soler, natural de Cieza, que fue maestro del colegio Juan 23 en Aberrán durante 37 años. Hola, buenos días. Hola, Juan. ¿Desde cuándo están interesados las norias? Yo creo que desde que era pequeño, recuerdo que ya visitaba incluso Aberrán con mi padre cuando tenía unos 14 años, 12, 14 años, y veía, ya vi las norias estas y vi otras por la región y siempre me llamaron la atención. Ahora, realmente en su labor de investigación, cuando estuve de maestro, ejercí de maestro aquí en Aberrán, con mis alumnos siempre hacíamos salidas y fuimos descubriendo primero una, después otra, y vimos que habían un puñado. Al final optamos o decidimos por hacer una investigación en profundidad de ellas y así sacamos todas las preguntas que quisimos dar respuesta a todas las preguntas que se nos planteaban, que posiblemente sean las mismas que vosotros vais a exponer. ¿Cuánto tiempo te llevas estudiando? Yo creo que cuando te interesa algo a nivel de investigación, el tiempo no está limitado. Empecé una vez y yo creo que no he acabado. Siempre hay noticias nuevas, cosas nuevas. Aparte, el artilugio que tenemos detrás, las norias, tienen una historia muy larga y además existen en muchas partes del mundo. Y en la actualidad estamos inmersos en un trabajo muy serio sobre ya no las norias de Aberrán, que casi le hemos terminado, sino de toda la región de Murcia y posiblemente ya pues nos meteremos en la península ibérica. ¿Para qué sirven las norias? ¿Para qué sirven las norias? Habría que explicar antes, posiblemente me lo preguntéis, pero yo me voy a adelantar, es por qué están las norias aquí. Entonces, las norias es un elemento que está dentro de un sistema de riego tradicional. El motor fundamental es el río. El río, cuando hay un valle como los nuestros, un valle mediterráneo, pues es un río con un régimen irregular, lleva mucha agua cuando llueve, y aquí llueve, ya sabéis, de forma precipitada. Eso hace que se desborde en algunos momentos y que un suelo que nos rodea, que no es muy bueno, en el valle es un suelo que da mucha prosperidad, crea un terreno de cultivo muy bueno y se forman unas terrazas fluviales a las que hay que llevar el agua, porque ya sabes que para la agricultura se necesita luz, aquí tenemos muchas horas de insolación, se necesita un terreno interesante y el agua. El terreno, las riadas que se han ido produciendo año tras año, nos ha dejado unos limos muy interesantes, muy productivos, de mucho cultivo. Por eso nuestra comarca se llama comarca de la Vega Alta del Segura, el término Vega es tierra de cultivo. Y entonces, ¿cómo vamos a llevar el agua que no es, a esas tierras que no están planas, están en escaleras? Y entonces hay un primer sistema que es pues taponar el río. El río se tapona, se le pone un pequeño azud, sube de nivel 2 o 3 metros en principio y luego se va distanciando a través de las acequias. Se queda una tierra entre la acequia y el río y se riega por amanta, que se llama. Se hace un agujero en la acequia, que se llama boquera, y de ahí se sale el agua hasta esas tierras, por gravedad. ¿Qué pasa con las tierras que están por encima de esa acequia? Pues esas hay que elevarlas con una energía que nos las proporcione la misma dinámica del agua. La hidrodinámica del agua hace que ese artefacto llamado noria funcione, que chute agua de esa acequia y que la eleve tantos metros como diámetro, o un poquito menos. ¿Y cuáles son sus elementos? Los elementos, pues al principio parece que es un sistema muy elemental, que casi todo el mundo la podría construir, pero de hecho en el pleno siglo XXI, bueno, al principio del siglo XXI y durante todo el siglo XX se intentó reconstruir norias que no han funcionado. Se
siquiera han funcionado mínimamente para ser rentables. Las norias tienen unos elementos muy elementales, como es su eje. De ese eje salen dos platos en cada uno de los extremos. De esos platos se les van adosando los radios. Esos radios, para que no se suelten, tienen unos tirantes. Y luego al final de esos radios tienen un elemento muy importante, que son los cangilones. Los cangilones son partes huecas que se van a llenar de agua cuando estén en contacto con el agua de la acequia y la va a ir soltando cuando esté en la parte más alta. Allí se construirá un canal de recogida de esa agua que caerá también por gravedad y se llevará a donde se necesite esa agua. Siempre pensando en la altura que tiene la noria. Por eso las norias más importantes, como esta que tenemos detrás, su importancia está o radica en el diámetro que tiene. Por cierto, esta noria que tenemos ahí detrás ostenta el récord de ser la noria de mayor diámetro de Europa. Tiene 12 metros, 11,92, y es la noria, hay que decirlo, en funcionamiento y con utilidad de mayor diámetro de Europa, porque se siguen regando todavía 150 taullas, que es una medida de superficie tradicional de la huerta murciana. No. ¿Has utilizado este tema para comunicarlo con tus alumnos cuando eras estudiante? Sí, bueno, de hecho sigo siendo maestro, sigo yendo al colegio una vez a la semana y evidentemente cuando la descubrimos toda esa información intentamos recopilarla en una unidad didáctica, de hecho está publicada, y hicimos un método de proyectos, es decir, que estamos trabajando un curso entero con el tópico de las norias. Claro, había que darle una cobertura didáctica importante y estuvimos no solamente analizando la noria en sí como artefacto, sino su historia, el medio donde se desenvolvía, qué riqueza había creado alrededor y las plantas que se daban. Recuerdo con mucho cariño un trabajillo que hicimos sobre la etnobotánica en la ruta de las norias. Eran todas las plantas medicinales que se daban paseando de noria a noria y que tenían alguna utilidad o servía de remedio casero, bueno, casero o no tan casero, para aliviar ciertas enfermedades. ¿De qué manera crees que has contribuido en la conservación de las norias y en darlas a conocer? Bueno, yo creo que he sido coordinador de algunos trabajos, pero realmente quien merece la pena ser destacados en este caso es por la conservación de las norias, porque estamos realmente en el municipio que más norias funcionales hay en toda la región y posiblemente en toda España. Hay ahora mismo 3 norias funcionando, han estado 4 norias funcionando, hay una recuperada que puede funcionar en cualquier momento que nos empeñemos y constituye un caso único prácticamente en toda España. Esta labor se debe en primer lugar a todos los huertanos que han querido mantener vivo este artefacto, porque entre otras cosas le es muy rentable. Y luego, fíjate, a un proyecto educativo desde mi colegio, el colegio donde he desarrollado más mi labor didáctica, porque fueron los mismos alumnos los que se empeñaron en decir: las norias es un elemento cultural de la zona, es un elemento etnológico, es un elemento vivo, es un elemento artístico, es un elemento ecológico. Piensa que no contamina ni gasta prácticamente ninguna energía, que es reutilizable, que su mantenimiento es muy con bajo coste y que pues sirve para crear riqueza alrededor suyo. Entonces ellos en su momento escribieron a los ayuntamientos en su momento que estaban para que se conservase, para que se rehabilitasen en algunos casos y para que se mantuviesen en la mayoría de los casos. Ellos se encargaron de hacer campañas, primero informativas, para que se valorase este artefacto, este artilugio, para que se consiguiese conservarlo. De hecho, se ha convertido realmente
un talismán para el valle, nuestro valle fluvial, nuestro valle de Arricote, o como lo queramos llamar, porque en otros sitios es el Valle de Abarán solamente, la Hoya de Don García donde hemos estado. Es un artilugio que es en el que se ve representado prácticamente toda la historia. Entonces, prácticamente todos los municipios de la mancomunidad nuestra tienen su noria y la han tenido, evidentemente, la han estado recuperando, a veces con buen pie, otras veces no tanto, pero sí se ha convertido en un reclamo turístico para toda la zona. Juan Manuel, jefe de Noticias Locales. ¿Por qué están las norias en Abarán? Bueno, las norias en Abarán están porque hay gente que se empeña en que las norias sigan estando en Abarán. Al principio del siglo XX tenemos crónicas y estudios que revelan que habían unas 200 norias funcionando en la región. Fueron a partir de los años 1960 que empezaron a disminuir porque tenían un competidor muy fuerte que eran los motores de explosión, motores eléctricos, motores de explosión. En Abarán se siguen manteniendo estas 4 porque las sociedades de regantes, que son las que se encargan de ello, que pertenecen a varias sociedades de regantes, quieren mantener. Y aparte, pues que se han metido también en algunos programas de ayuda europea, que hacen que estas norias reciban un cierto dinero para su mantenimiento. Y sobre todo porque han descubierto que es algo vivo que debe de estar aquí, puesto que han sido elementos de bienes culturales. ¿Has publicado algún libro sobre las norias de Abarán? Hemos publicado, lo hemos porque siempre me he rodeado de buenos colaboradores y de gente que han sido amigos, en definitiva, y hemos hecho bastantes buenas investigaciones sobre este particular. Hay un grupo que se llama Grupo de Trabajo Macao, que se inició hace ya muchos años y cuya finalidad era la creación de materiales y modelos didácticos para el área de conocimiento del medio. Y entonces, cuando descubrimos la potencialidad educativa que tenían las norias, hicimos un libro que se llamaba la unidad didáctica de las norias. Participó el Centro de Profesores de Piezas y después hemos hecho varias publicaciones. Una en el patrimonio artístico de la región de Murcia, que publica periódicamente una edición muy interesante sobre cuestiones de etnología de la región. Hemos publicado el itinerario didáctico de la ruta de las norias de Abarán, la etnobotánica en la ruta de las norias de Abarán y muchos artículos en periódicos y revistas. ¿Hay más norias en la región? Sí, había muchas más norias. De hecho, en nuestro catálogo que estamos trabajando en él, quedan ahora mismo unos 52 vestigios de norias. Norias, se sabe que han habido más de 200 norias y ahora funcionando, como esta que estamos viendo, las norias de Candelón detrás de nosotros, pues está la noria grande, la Abarán, que es un hito a nivel mundial, y la noria de la Hoya de Don García, que es preciosa, muy bonita, y está dos que son muy turísticas, porque han salido muchas publicaciones turísticas, como es la noria de Alcantarilla y la Ñora. Y estaba una noria también en la Romera de Molina, pero que actualmente tiene dificultades. El resto de norias no funcionan, se han recuperado y no funcionan realmente. Y si funcionan no sirven o no son útiles para seguir regando y seguir produciendo. ¿Qué problemas tienen las norias para seguir existiendo en la actualidad? Pues el problema es que a veces no encontramos el mantenedor adecuado. Es decir, ¿quién la tiene que mantener? Aquí hay un equipo interesante a nivel de herreros y a nivel de carpinteros. Cuando hablo de aquí me refiero a Abarán. Y fuera de ese equipo pues no se encuentra en la región gente capacitada para hacer norias que funcionen y que funcionen continuamente. El problema que tenemos es la sequía y el problema que tenemos también son las acequias. Las acequias tienen que estar descubiertas. El ejemplo que tenemos aquí de la noria de Candelón fue el empeño de un ingeniero de decir, bueno, se va a entubar la noria la acequia de Charrara y entonces hay que quitar la noria.
Claro, evidentemente, si se piensa en buscar soluciones, será con la solución que se dio. Es decir, hacer una especie de bypass, sacar al aire un trozo de la acequia para que pueda mover la noria, pueda seguir entrando agua y que después la acequia continúe. Es decir, uno de los problemas es el caudal punta que puede tener. Y luego es la competitividad que tiene con otros modelos más jóvenes, como son las bombas, electrobombas, y ahora hay un problema añadido, y es que la noria para regar tiene que regar a manta fundamentalmente, o bien estar asociado a un estanque para darle potencia al riego por goteo, porque las norias están ideadas o diseñadas para regar a manta y no se pierde agua, puesto que es en el riego tradicional, y toda el agua que entra a la huerta pues se filtra y vuelve de nuevo al cauce del río a través de las aguas. ¿Qué significan para ti las norias? Pues para mí la noria significa un elemento a conservar, que eso es fundamental, y significa pues un elemento didáctico del que le hemos sacado mucha información, muchas formas de hacer trabajos didácticos, y sobre todo es una forma de convivir, puesto que es un elemento que no es extraño al paraje, que no es extraño a la gente, que no es extraño a la huerta en sí, que no desdice de la huerta. Es un elemento importante en la agricultura y un elemento importante para la historia de la gente. ¿Crees que las norias son un claro ejemplo de desarrollo sostenible y que debería servir como modelo a las generaciones actuales? Yo creo que sí, por eso nuestro empeño en decir que son algo que están ahí y que hay que conservar. Si no, nosotros hubiésemos optado por no conservarlas, no potenciarlas y no seguir adelante. Creemos que tienen mucho que decir y creemos que deben de estar ahí para ser el testimonio de algo importante. Muchas gracias, Amparo.